Debí encontrar otra manera. Que somos muy rápidos para juzgar, pero no para querer comprender y entender. Nuestro código genético es único e irrepetible, pero hay millones de humanos como nosotros. ¿Somos realmente especiales? ¡Asesinaste a toda mi familia! ¿Ah? ¡No! ¡Dime que esto es una broma! Bien por ti, Mark. El ser infiel no es un error, es una decisión. Tus poderes no te vuelven una heroína, solo te vuelven peligrosa. ¿Están vivos? Por favor, tienen que salvarlos. Esto en cierta parte ha sido explicado por el dilema del barco de Teseo. ¡Hacelo! ¡Por Dios, hacelo, cuevas! Y es por eso que digo que Eve es el mayor ejemplo de resiliencia de todos los personajes de Invincible. A no vivir lamentándonos porque la vida no es como queremos, sino que luchar por cambiarla todos los días. Soy Samantha Eve Wilkins y te reto a que recuerdes quién soy. Cuando escuchamos el título de la serie de Invincible, se nos vienen a la mente muchos personajes, como el protagonista Mark Grayson. También otros personajes muy bien escritos y desarrollados como Re-Explode o hasta Nolan, Omni-Man. Pero lamentablemente no termino de entender por qué Atom Eve, si bien es un personaje bastante amado, poco se ha hablado de ella. Y no fue hasta el último capítulo de la última temporada estrenada donde tuvo el reflector como realmente se lo merece. Y si bien hasta tuvo su propia precuela, justamente eso me hace preguntarme ¿por qué no se habla mucho de ella? ¿Por qué siempre cuando pensamos en analizar la serie de Invincible y sus personajes, pensamos siempre en Mark, Nolan o hasta Rex, pero no en ella? En cierta parte lo entiendo, en estos últimos años, gracias a ciertos movimientos sociales y políticos, se ha vuelto algo muy polémico y que polariza a la gente el ver o saber que habrá un personaje femenino con o cierto grado de protagonismo en una serie o película. Ya que últimamente parece haber personajes femeninos única y simplemente para cumplir una cuota o vender forzosamente una idea de personajes femeninos superpoderosos o rotos. Cosa que no termina de conectar con muchos de nosotros, no porque nos moleste ver mujeres poderosas, protagonistas, con puestos de autoridad o que no nos podamos identificar con ellas, sino que últimamente parece ser una intención más superficial que genuina, únicamente para buscar una aceptación de mercado debido a las últimas tendencias políticas y sociales. Cosa que ha hecho que, en una búsqueda forzada de inclusividad, se termine logrando justamente lo opuesto. Esto significa que al final termina siendo algo contraproducente. A diferencia de años anteriores y épocas pasadas donde gozamos, de manera muy orgánica, de personajes femeninos que nos hicieron decir incluso a nosotros los hombres, yo soy esa o yo quiero ser como ella. Porque ya saben que en estos años, unos a la mínima cosa poco conservadora que vean gritan y etiquetan de woke o wokeismo, y otros que piden a gritos personajes con 17 géneros para poder identificarse. Y justamente lo anterior mencionado nos trae a Atom Eve, porque ella es ese respiro de aire fresco de un personaje orgánico y real, en medio de una industria forzada por tendencias políticas y movimientos sociales. Ese momento de calma y esperanza en medio de tanto conflicto social y político que invade hasta el entretenimiento. Por eso y más, creo que ella siendo uno de los personajes mejor escritos y también mejor desarrollados de toda la serie, pues creo que es mi deber corresponderle a tan buen personaje con un análisis a su altura, con una reflexión tal y como se lo merece. Porque en mi opinión, creo que tiene un mensaje y un ejemplo muy importante para nuestras vidas. Así que, sin más dilación, vamos a lo que nos ruge. Hoy hablaremos de Samantha Eve Wilkins, también conocida como la gigante dormida, la convenientemente nerfeada, Atom la cabra Eve. Soy Samantha Eve Wilkins y te reto a que recuerdes quién soy. Si bien la primera vez que tenemos contacto con Atom Eve es en la primera temporada de la serie, creo que vale la pena empezar de manera cronológica. Así que empezaremos a analizar a Atom Eve desde su episodio precuela. En este episodio precuela empezamos con mucha acción, viendo que Eve no es hija de sus padres realmente, y parece ser un nacimiento muy esperado y controlado desde hace mucho tiempo, lo cual indica que es muy fuerte y poderosa. Aún faltan 2 semanas para el parto. Lo siento, Dr. Brandyworth. Debí encontrar otra manera.
Desde el comienzo tenemos escenas muy sentimentales, como cuando la madre de Eve sabe que no lo logrará y le dice al científico Elias Brandyworth que la cuide por ella. No voy a lograrlo, ¿verdad? Cuide a mi bebé. Prométame que lo hará. También vemos que cierta persona muy poderosa tiene un fuerte interés por ella, ya que a este bebé lo quiere como un arma, justamente por su alto nivel de poder. Devuélveme mi espécimen. Esa niña es muy valiosa para dejar su nacimiento en manos de médicos civiles. Tenemos un hospital. Da la vuelta y regresa. ¡Tráela de vuelta ahora! Esta persona termina siendo Steven Erickson, el líder de una agencia gubernamental secreta, quien ve a Eve solo como un arma. Justamente por eso, el Dr. Elias Brandyworth la hace pasar por fallecida para engañarlo, y se los da a los padres que ya conocemos de la serie, haciéndola pasar como hija de ellos para mantenerla a salvo. Ya que sus padres, los que ya conocemos de la serie, era una pareja que convenientemente perdieron a una bebé, hecho fundamental que aprovecharía Elias Brandyworth para hacerla pasar como la legítima hija de ellos sin que estos se dieran cuenta. No es culpa de nadie. Señor y señora Wilkins, ella ha revivido. ¿Qué? Revivió. Su hija es una guerrera. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Oh, gracias, gracias. Nuestra Samantha y Wilkins. Algo interesante que notamos en esta escena es como la madre de Eve agradece fuertemente y en reiteradas ocasiones a Dios, como si de un milagro se tratara. Y sé que muchos podrán decir, bueno, nosotros sí sabemos que fue el Dr. Brandyworth quien hizo eso, no fue ninguna intervención divina ni milagro. Pero yo les pregunto, ¿qué entendemos por milagro? Según la Real Academia Española, la definición de milagro es hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino, suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa, ofrenda dedicada a Dios, a la Virgen de los Santos, y algo que denota la extrañeza que causa algo. Como verán, la palabra milagro tiene varias definiciones, y si prestamos atención, el hecho de que ya de por sí que un bebé nazca vivo y saludable 2 semanas antes de lo previsto y encima después de que su madre fallezca en el parto ya es muy poco probable, ¿qué tan probable es que haya sido un caso de éxito de poderes inducidos en laboratorio? Lograr escapar y ocultarse de una agencia gubernamental con muchos recursos de inteligencia, y encima encontrar casualmente una familia rota que perdió una bebé justo para poder complementarla. ¿Se dan cuenta de lo poco probable que es que todos estos hechos y circunstancias se alinearan? Esto realmente es un suceso raro, extraordinario y sin duda alguna maravilloso, tal y como una de las definiciones de milagro lo describe. Así que no, la madre de Eve no se equivocó. Ella sí es realmente un milagro. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Oh, gracias, gracias. Más adelante nos muestran que al menos en su infancia era muy inteligente y rayaba en por lo menos un espectro Asperger, porque como que no le gustaba mucho interactuar, se quedaba viendo a la nada y construía estructuras raras. Vamos, que era autista básicamente. Pero si prestamos atención, esas estructuras que dibuja y construye con sus legos son las estructuras atómicas de diversos elementos, como se nos terminará de confirmar en la escena de cómo ayuda a su niñero con su examen de química, gracias a sus adelantados conocimientos de esta materia. ¿Te gusta la química, Sam? ¿Sabes por qué el mercurio es un líquido a temperatura ambiente cuando está rodeado de sólidos? A los electrones 6s no les gusta ser amigos de otras partículas. Entonces, líquido. El mercurio me da risa. Señora y señora Wilkins, su hija es una verdadera genio. Ella tiene las moléculas memorizadas. Es como si las viera en su cabeza. Bueno, yo creo que es increíble. Bueno, en serio, gracias, Sam. Voy a sacar 10. El señor P no sabrá ni qué pasó. Desde aquí, ya vemos que su padre es un boomer recalcitrante, prácticamente un hombre de la vieja escuela que no comprende ni entiende a su hija. Y sé que es fácil caer en el odio o recriminación hacia este personaje, pero creo que es una buena oportunidad para hablar del siguiente tema. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con personas justamente como el padre de Eve, personas amargadas, enojadas, serias, cerradas de mente, poco sociables, o que tienen ciertos valores y costumbres anticuadas que consideramos que deberían cambiar para bien de ellos o de quienes los rodean.
Para nosotros es fácil juzgarlos desde afuera y emitir críticas fuertes hacia ellos. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en más allá de cómo son en el presente? ¿Por qué no mejor preguntarnos qué fue lo que han vivido o por lo que han pasado para volverse justamente así como son? Yo no me considero moralmente superior a nadie, ya que yo mismo acepto que detenerse a pensar y reflexionar en esto es difícil, y peor aún cuando la persona ni siquiera se abre al diálogo. Yo mismo admito que jamás en mi vida hubiera hecho esto, de no ser por una vez que me invitaron a reflexionar desde este ángulo por medio de una historia. Hace varios años me encontraba en una clase de psicología, donde nuestra maestra que impartía la clase nos contó una anécdota. Ella conoció a un señor con muchos hijos, dueño de una gran finca y terrenos. El señor era de clase muy acomodada. Sin embargo, los hijos se molestaban por una actitud que no correspondía a una persona como él y su clase social, ya que él se molestaba cada vez que sus hijos o nietos dejaban las luces encendidas en lugares donde no se ocupaban o ellos no estaban presentes. Por ejemplo, a él le molestaba mucho que entraran a un cuarto tipo bodega, encendieran las luces para buscar lo que necesitaban y que después de tomar lo que buscaban, se retiraran y no apagaran la luz o las luces. Cosa que sus hijos no entendían, puesto que ya eran ricos, ya de por sí gastaban mucho en energía eléctrica, y eso jamás significó un duro golpe a su economía. ¿Qué más daba dejar las luces encendidas? Ellos ya tenían el dinero de sobra para pagar eso y mucho más. Cosas como estas lo hicieron ganarse la fama y reputación de tacaño, ya que su tendencia al ahorro no solo se limitaba a esta actitud, aunque sí era la más famosa y popular. Sin embargo, sus hijos, nietos y hasta vecinos poco tomaban en cuenta o olvidaban el pasado de aquel señor mayor, ya que él no siempre fue rico. De hecho, lo impactante de esta historia está en que él de niño y gran parte de su juventud fue pobre. Vivió en una casa improvisada, con piso de tierra y muy pequeña con sus padres y hermanos. La economía siempre fue un problema, y desde muy joven se le gritaba y regañaba fuertemente cuando desperdiciaba algo o dejaba una de las pocas luces de la casa encendidas. Ya que en aquellos años, en aquella etapa de su vida, sí que era un problema, y sí que repercutía en las finanzas de aquel necesitado hogar. Es decir, desde muy niño lo condicionaron a esta actitud, que él involuntariamente y que considera hasta normal, arrastró hasta cuando ya no la necesitaba. ¿Entienden a qué quiero llegar con esta historia? Que somos muy rápidos para juzgar, pero no para querer comprender y entender. Lo mismo sucede con el padre de Eve. Sí, se ve que es un boomer anticuado que poco se molesta en querer comprender y entender a su hija. Y quiero aclarar que sí, obvio esto está mal. Pero también vale la pena preguntarnos qué fue por lo que tuvo que pasar para ser justamente así. Porque es un hombre de clase media, un hombre que ha tenido empleos promedio. Se nota que está lejos de ser privilegiado y que ha tenido una vida larga de trabajo duro. Así que, si bien tenemos el derecho de molestarnos por cómo trata a Eve, no podemos olvidar el intentar comprender y preguntarnos por su pasado. Porque el que se le dificulte o no sepa criar a una hija solo refleja que tampoco lo supieron criar a él. Lastimosamente la serie no lo explora, pero sé que sería algo muy interesante de ver. El ver cómo los traumas del pasado de los padres afecta la educación y relación presente con sus hijos. Regresando a la serie, vemos que la mandan a un colegio privado de jóvenes superdotados, y cómo conoce a la única amiga que tuvo en su infancia. Y en cierta conversación con ella, tenemos un detalle muy importante cuando ésta le habla cómo en su colegio privado para jóvenes superdotados, todos son unos aburridos que aspiran a ser profesionales. ¡Ja! Cómo se nota que Eve no ha buscado en Google si es igual de aburrido los salarios de dichas profesiones. El punto es que ella parece que aspira a algo más, en sus propias palabras, a hacer algo que importe. ¿Y qué quieres ser tú? Quiero hacer algo que importe. Seguidamente vemos cómo ella y su padre discuten fuertemente. En esta escena vemos cómo el padre le recrimina diciéndole que le dijeron a él que ella era especial, y ella le responde que los que van a ese colegio no son especiales porque son aburridos. Tienes que hacer la tarea si quieres mejorar. Saco buenas calificaciones. Hay otras materias además de ciencias. A nosotros nos dijeron que eras especial. ¡Qué ilusos! ¿Qué los hace especiales de todos modos? Solo son una bola de raros. Ellos son los raros, por favor. Ni siquiera encajas ahí. Y esto me hace preguntarme, ¿qué hace especial a una persona? Digo, cualquier piedra que tomemos ahora tiene una forma única y repetible. ¿Pero es especial? Hay millones de piedras, sí, quizá ninguna con la misma forma. Algunas muy parecidas y otras totalmente diferentes. ¿Y si pasa lo mismo con nosotros? Nuestro código genético es único e irrepetible, pero hay millones de humanos como nosotros.
¿Somos realmente especiales? Y si es así, ¿qué nos hace especial entonces? Sin duda alguna, una pregunta que te deja reflexionando. Consecuentemente, vemos cómo descubre sus poderes de manipulación de la materia. Pero cómo al compartir su secreto con su mejor y única amiga, ésta se aterra y decide alejarse de ella, prácticamente sacándola de su vida. Y aquí solo tengo que decir una palabra: mujeres. Women. Porque ¿se imaginan si en lugar de una amiga hubiese tenido un amigo? Nosotros los pibes somos otra onda. Nosotros, en lugar de asustarnos y huir, le hubiéramos dicho: pensá en las infinitas posibilidades, además de ayudarle a ser una superheroína. Yo le hubiera dicho: mija, vos solo haceme la colección de todos los Hot Wheels que quiero y yo te dibujo tu super traje para que te lo hagas. Ok, no, quiero aclarar que lo que anteriormente dije fue un chiste, fue para los jajas. La verdad es que la actitud de su amiga sí que deja mucho que desear. Y sin importar el género, sé que somos muchos quienes, lejos de asustarnos y alejarnos, nos hubiésemos quedado para hacer su ayuda y apoyo. Después de todo, eso hacen los amigos de verdad. Regresando al capítulo, vemos como Eve voluntariamente deja de echarle ganas al cole para que la den de baja, cosa que obviamente a sus padres no les agrada. Vemos cómo pasa el tiempo, cómo ella termina estudiando en la escuela pública, cómo crece, y una escena muy interesante donde se da cuenta de los límites de sus poderes. Se da cuenta que no puede controlar la materia viva, y esto nos puede hacer pensar que no tiene sentido con el bloqueo que menciona en la serie, pues nunca se ve cuando le imponen ese supuesto bloqueo que ella menciona. Conviértete en cachorro. Me gustaría tener un cachorro. Posteriormente, vemos como Eve tiene su debut en su lucha contra el crimen, y nos da una escena muy graciosa donde la comparan con una de las chicas superpoderosas. Oigan, ¿Y esta qué? Oye, es una de las chicas superpoderosas. Cállate. ¡Tú cállate! Posteriormente, vemos como el Dr. Elias Brandyworth, después de estarla vigilando desde hace mucho tiempo a la distancia, al fin se presenta formalmente ante ella y le explica su origen. El bloqueo parece que se lo pusieron antes de que naciera, es decir, en su fase embrionaria, y como por su seguridad no debería usar sus poderes. Adam y Betsy Wilkins no son tus padres en realidad. wow, pues con razón. Fui el director adjunto del Departamento de Investigación de Superhumanos del Pentágono. Puedes ver moléculas, convertir el papel en piedra, sentir la composición química del mundo en tu interior. Pero no puedes cambiar a las personas o a los animales, ¿oíste? Ni personas ni animales. Tus poderes. El gobierno cree que estás muerta. Si descubren que no es así, van a venir por ti. Debes dejar de usarlos. Puedo hacer cosas que importan. Puedo ayudar a la gente. No lo hagas, te lo ruego. Tienes que irte. No es seguro. No uses tus poderes. ¡Vete! Obviamente Eve no hace caso, y gracias al uso de sus poderes, el gobierno la detecta y parece que enviarán al resto experimentos fallidos tras ella. Y justamente después, en una batalla donde Eve vuelve a usar sus poderes, el Dr. Brandyworth vuelve a hablar con ella acerca de su pasado. Esta vez le cuenta cómo su madre supuestamente era una compañera de él y cómo se ofreció como voluntaria para un procedimiento experimental. Pero todo esto es mentira. La verdad es que la madre de Eve era una vagabunda, quien por su situación de vulnerabilidad y riesgo y encima estar embarazada en dicha situación, accedió a que experimentaran con ella a cambio de dinero. No conocí a tu padre. Era una colega querida. Ella se ofreció como voluntaria para un procedimiento experimental. Y aquí hay algo que capturó mi atención, y me intriga mucho el saber por qué nadie habla de esto. En esta precuela se nos deja claro que Eve es el único caso de éxito de este programa de experimentación gubernamental. Pero, ¿por qué? Eso es algo que la serie no responde. Pero ¿y si les digo que puede haber una posible explicación? Quiero aclarar que no estoy dando esto como un hecho irrefutable, es solo una teoría muy personal mía, pero considero que tiene mucho sentido. Si prestamos atención, la madre de Eve tenía un color de cabello y de ojos no comunes ni normales en los humanos. Tenía cabello y ojos púrpuras. Y sé que el cabello se puede teñir, pero ella era una vagabunda. ¿Tenía dinero realmente para hacer eso? Además, parece ser su color de cabello natural, ya que al inicio vimos cómo sigue usando ese color de cabello incluso después de haber salido de la situación de calle.
Tampoco creo que sea creíble que una vagabunda use lentes de contacto para explicar el color de sus ojos. Por eso mi teoría es que la madre de Eve ya tenía cierto ADN, genes, mutación, como quieran llamarle, que quizá pudo haber sido el factor decisivo del por qué con ella sí funcionó el procedimiento y con el resto no. Porque ese gen o mutación ya tenía algo, quizá estaba dormido o inactivado, y el procedimiento lo pudo activar y mejorar. Eso sumado obviamente al talento del Dr. Brandyworth, que desde que se fue, los experimentos han ido de mal a peor. Pero como dije antes, esto es solo una teoría muy personal y quizás solo estoy sobreanalizando las cosas. Regresando a la serie, vemos cómo el Dr. Brandyworth le cuenta en qué consistía el procedimiento experimental y cómo le prometió a su madre el garantizarle que su hija iba a tener una vida normal. Me rogó que te asegurara una vida, que no crecieras en un laboratorio sola. Una vida normal, eso es lo que hubiera querido para ti, una vida normal. Pero sorpresivamente la acción empieza. Aquellos pobres jóvenes, considerados como experimentos fallidos, van tras ella, dando lugar a una épica batalla entre ellos y Atom Eve. Y en dicha batalla tenemos una declaración muy impactante, y es cuando uno de estos jóvenes le explica cómo realmente son familia, que son hermanos, cómo cada nuevo intento de hacerlos como ella es más fallido que el anterior, mostrando así cómo hay un resentimiento y rencor muy arraigado en ellos por culpa de ese recordar constante que jamás serán como ella. No somos perfectos, como tú. Tengo que hablar por nuestros hermanos. ¿Nuestros hermanos? Cada intento menos exitoso que el anterior, pero somos una familia feliz. Cabe mencionar que en esta batalla hay un detalle muy curioso, y es la mala suerte de esta niña de lentes, ya que posteriormente veremos que también estará presente en el ataque a un banco en la temporada 3. Y si bien es de admirar su mala suerte de estar en dos lugares donde hay un desmadre, admiro más su nulo envejecimiento digno de ser envidiado hasta por los mismísimos Viltrumitas. Pero poniéndonos serios otra vez, y regresando a la batalla, vemos cómo ese rencor motiva a estos jóvenes experimentos fallidos en contra de Eve, cosa que es muy interesante, porque entendemos de mejor manera sus motivaciones. Qué lástima que debamos pelear, hermana. Podríamos haber sido una familia. ¿No habría sido lindo? Hablan de nosotros como si no estuviéramos, no fuéramos reales, no importáramos. Todo lo que oímos es lo perfecta que eres y lo perfectos que no somos. Pero al final, tenemos una escena muy sentimental cuando el Dr. Brandyworth le explica finalmente a Eve lo de su bloqueo, el cual le impuso por su moral y conciencia. Porque de no haber hecho eso, Eve sería literalmente Dr. Manhattan 2.0. Y también vemos cómo el experimento fase 2, quien dice ser su hermano, al final deja de dar batalla aceptando su inevitable y fatídico final, despidiéndose de ella y diciéndole que ojalá y todo hubiese sido diferente. Levántate, mírame, mírame. ¡Espera! ¡No! Lo siento. Adiós, Eve. Ojalá todo hubiera sido diferente. Más adelante, tenemos una escena conmovedora e impactante, donde vemos cómo este monstruo, líder de esta agencia gubernamental, aún mantenía semiviva a la madre de Eve solo para tenerla como una incubadora para sus experimentos. Hazlo. ¿De dónde crees que vienen tus hermanitos? Tu mami. ¡Oh, no! ¡Eres un monstruo! Y como además de esto, este líder maníaco termina desviviendo supuestamente por accidente a Brandyworth, cosa que a Eve la impacta aún más, porque prácticamente le arrebató a toda su familia, haciendo que saque su lado más roto y OP, donde es capaz hasta de manipular y controlar la materia orgánica, la materia viva. Así es, me estoy refiriendo a ese estado que vimos en la batalla contra Conquest en la temporada 3. ¡Carajo! Fue un accidente. ¡Asesinaste a toda mi familia! Ahora lo veo todo, cada molécula que nos rodea. Mataste a gente que no sabía que amaba. Soy Samantha E. Wilkins y te reto a que recuerdes quién soy.
Todo esto termina dándonos un momento triste y desgarrador. Vemos como una joven, prácticamente una niña, es víctima de un pasado que no eligió, y cómo esto le dejará marca de por vida. Cómo le arrebataron todo, cómo le quitaron una familia que en un principio nunca tuvo, y a gente que ella misma dice no sabía que amaba. Esto la deja pensando en la vida que pudo tener, y cómo es la que realmente tiene ahora. Cosa que vemos de manera más clara en la escena donde regresa a casa y sus padres la reciben con una fiesta de cumpleaños. Pero ella está muy sensible después de todo lo que ha pasado, lo cual, después de discutir una vez más con su padre, la hace escapar a su habitación y cambiar la foto familiar que tiene. Al ver esto nos deja pensando en que si hace esto porque se niega a aceptar a su familia adoptiva como la real, o si lo hace como un acto de guardar recuerdo de lo que su verdadera familia pudo ser. Pero después de cerrar la gaveta del mueble donde guarda la foto, dice la frase, la única que tengo. La única que tengo. En un acto de aceptar que lo que le queda de familia es este matrimonio imperfecto que después de todo la ama y sigue siendo un milagro para ellos. Esto muestra de que sí, Eve después de todo, a pesar de tanto conflicto y saber la verdad de quiénes fueron su familia real, sí considera a esta pareja de padres imperfectos como la única familia que tiene. Ay, Sam, no. Oh, tranquila, amor. Todo va a estar bien. Este último acto es muy interesante porque nos enseña algo muy importante para nuestras vidas, lo cual es aceptar las cosas que no podemos cambiar tal y como son. Y es irónico que este mensaje nos lo dé un personaje que su poder es literalmente cambiar la materia, es decir, todo. Pero justamente por eso es que es un gran ejemplo, porque enseña que hasta una superheroína capaz de cambiar la materia acepta que hay cosas que no podemos cambiar y solo nos queda aceptar, superar o aprender a vivir con ello. A lo largo de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a cosas que no podemos cambiar, que nos va a frustrar el no poder hacer algo al respecto, nos quebrarán, nos harán llorar, enojarnos. Pero debemos entender que es parte de crecer y de la vida aprender a aceptarlas, a no llenarnos de ansiedad por cosas que no podemos controlar, que la vida no es un cuento de hadas, que hay sueños que no se cumplen, logros que nunca llegan, pero que eso si bien puede ser triste o hasta malo, es parte de la vida. La vida no es solo éxito y momentos felices, también es dolor y momentos oscuros. La vida no es fácil y el fracaso y la pérdida es parte de la misma, pero seamos honestos, es por eso que los videojuegos fáciles son aburridos, porque debe de existir dificultad, fracaso y pérdida para que algo sea entretenido. Si la vida no fuese así, sería igual de aburrida. Es por eso que es importante aprender a vivir con la dificultad y el experimentar el dolor. Después de todo, el dolor, el fracaso, el perder, es lo que nos empuja a ser mejores cada día y aprender. Ahora sí empecemos con la serie de Invincible. La primera vez que vimos a Atom Eve por primera vez fue en el capítulo 2 de la primera temporada. Más específicamente en el combate contra los Flaxanos. Aquí vemos cómo salva a Mark de recibir un cañonazo láser por parte de estos alienígenas dimensionales. No sé quiénes son, pero es hora de irse. También empezamos a ver sus poderes en acción, y cómo estos parecen ser bastante similares a los de Wayne de Ben 10. Casualmente, ambas son pelirrojas y usan el mismo color en sus poderes. Posteriormente vemos como Mark, al ser el único que tiene sentido común, o el único que no tiene terribles problemas de la vista, obviamente deduce que Eve Wilkins es Atom Eve. Después de todo, Eve no usa máscara cuando es superheroína. Pero el punto es que aquí Eve empieza a interactuar por primera vez con Mark, y podemos notar que desde un comienzo, cómo la conversación fluye sin necesidad de interacciones forzadas, cosa que ya marcaba ciertos indicios de su relación en el futuro. ¿Eve? Ah, hola. Eres Mark, ¿cierto? Grayson, gracias por salvarme la vida allá. Oh, así que eras tú. Te ves como que necesitas hablar de lo de ayer. Nunca ubiqué que fueras tú. Es algo psicológico. Si no esperas ver un superhéroe en tu escuela, no verás un superhéroe en tu escuela.
Eres nuevo en esto, ¿verdad? Aún así, no está mal para un novato. La gente escapó gracias a ti. Todos los superhéroes se congelan la primera vez. No es como se ve en la televisión. Nos vemos afuera después de clase, Invincible. Aunque más adelante, después de una hermosa secuencia de Eve y Mark volando, tenemos una escena incómoda donde vemos que Eve es la actual pareja de Rexplode. Bebé. Esto significa que Eve no le da importancia, o al menos tolera o soporta la pésima actitud de una persona como Rex a pesar de todo. Posteriormente, en un nuevo ataque de los aliens dimensionales, los Flaxanos, se nos empieza a mostrar que la relación entre Eve y Rex no es la mejor, y discuten en varias ocasiones cuando Rex tiene una pésima actitud. ¿Dónde estaban metidos? Ambos vamos a la misma prepa, Rex. Ah, ¿en serio? Lo olvidaba. ¿Saben quién nunca pudo ir a la escuela? Yo. Lo sabemos, se nota. Y aquí quiero aclarar algo. Desde estas batallas empezamos a ver cómo la nerfean. Porque qué conveniente que Eve, teniendo la capacidad de convertir cualquier cosa en lo que sea, se limite a hacer figuras, formas y tirar rayitos. Eve perfectamente podría convertir esos tanques, armas y brazaletes que ralentizan el envejecimiento de estos aliens en almohadas, osos de gomita o cualquier otra cosa inofensiva. En la escena donde le lanzan un tipo de objeto al rostro, incluso podría convertir ese objeto en agua o papel. Por Dios, lo está hasta tocando. Pero no, en lugar de eso, la dejan en riesgo con tremendo guionazo, únicamente para darle una excusa o motivación que justifique el power-up de Mark. Y es que esto es algo muy molesto cuando crean personajes con poderes tan rotos que la única manera de hacer que encajen en la trama y desarrollo de la historia es nerfeándolos. Y en el caso de Eve, veremos a lo largo de la serie cómo harán justamente esto con ella, lamentablemente. En el siguiente episodio, en el capítulo 3 de la primera temporada, vemos como Eve forma parte del funeral de los Guardianes del Globo. Y posteriormente tenemos una escena dura para ella, ya que descubre cómo Rex la engaña con Duplicate. Eve, pensé que estabas en el funeral. Estuve, diría que debiste ir, pero fue bastante depre. La novia de Red Rush tuvo una crisis y... ¿Estás bien? ¿Pasa algo? ¿Está Rex por aquí? ¡Eres una mierda! ¿Bebé? ¿Ah? No. Dime que esto es una broma, Kate. Esto sería la gota que rebalsaría el vaso, haciendo que termine su relación de una vez por todas con Rex, ya que podemos ver cómo realmente esto sí le afectó mucho y que genuinamente sentía amor por Rex. Y no importa lo que esperaba, ya sé que me equivoqué con ustedes dos. Seguidamente, vemos cómo esto, si bien la puso triste, ella demuestra carácter no dejando que esto le afecte su vida profesional y desempeño. Al contrario, ella muestra más enojo y repudio que tristeza, y esto lo podemos ver en las escenas de entrenamiento donde Robot busca a los nuevos integrantes del nuevo equipo de los Guardianes del Globo. Y seamos honestos, realmente es placentero ver cómo ella disfruta de ver la paliza que le están dando al infiel de Rex. Alto, por favor, esto no es constructivo. ¿Esto está permitido? Él se lo buscó. Y justamente después de esa escena, vemos cómo se abre con Mark y le cuenta lo sucedido mientras este le muestra su apoyo. Y quiero que se graben muy bien en la cabeza cómo se refiere Mark a Rex cuando habla con Eve, ya que será de vital importancia en el futuro. ¿Qué está sucediendo? Rex se atrevió a engañarme. ¿Qué? Con Duplicate. Oh, no quería decirlo mientras salías con él, pero es un pendejazo. No siempre lo fue, pero pues sí. Lo lamento. Gracias. Un poco más adelante, Eve junto a Mark se enfrentan contra el Dr. Sismic, un personaje bastante infravalorado, pero realmente es un basado que tira factos. ¿Vienen todos a rezar a este monumento obsceno? No eran más que opresores, racistas, dueños de esclavos. Porque sí, muchos de los primeros presidentes y padres de la patria estadounidense eran unos racistas esclavistas, a excepción de Thomas Paine. A ese no me lo toquen, ese man sí era un ejemplo a seguir, es la cabra. Pero también vemos como el Dr. Sismic parodia esas críticas sociales supuestamente con buena intención, al criticar el traje de Atom Eve diciéndole, mira cómo te vistieron. A lo que Eve responde, yo diseñé mi traje. Podemos derribar la estructura del poder y crear un nuevo orden. Mira el
traje que te pusieron! ¡Accedes a complacer los roles de género! Yo fui quien diseñó mi traje. ¿Y no que tenías un doctorado en sismología? Licenciatura en Sociología, Estudios de la Mujer y aprendí danza aplicada. Esta escena es una evidente referencia a cómo cierto grupo de personas actualmente critican ciertos atuendos femeninos en las superheroínas, ya que estos dicen que son diseñados así supuestamente solo para responder un deseo por parte de un público masculino. Vamos, que básicamente dicen que los personajes femeninos con esos cuerpos y atuendos siempre ya saben, sexualizan. Justamente eso ha hecho que como respuesta, últimamente cuando se quiere diseñar a una mujer ruda, de carácter fuerte o empoderada, se le quite su feminidad en su apariencia. De hecho, hubo una temporada donde este peinado, de cabello largo pero con un lado rapado, se hizo muy popular en varios personajes femeninos que cumplían este rol, lo cual fue irónico, porque en búsqueda de destruir un estereotipo, terminaron creando uno nuevo. Y en esta escena de tan solo un par de segundos, vemos como Eve responde a este dilema sin sentido, demostrando que ella puede ser superpoderosa, empoderada, de carácter fuerte y totalmente ruda, sin perder su feminidad, ya que ella viste de esa manera justamente porque quiere y nadie más se lo impone. Regresando al capítulo, pues desde aquí vemos cómo Eve hace un excelente equipo con Mark, y cómo este la complementa muy bien, lo cual los hace salir victoriosos de dicha batalla. El anciano quedó frito. Así que tú también crees que ninguna de mis frases es buena, ¿eh? Finalmente, la última escena de Eve en este capítulo es una escena bastante emocional de cómo esta llega al antiguo cuartel del Teen Team. Ve algunas fotos viejas de cuando formaba parte de este equipo, y cómo parece que las está tomando para llevarlas consigo, porque después de todo, ya no formará parte de dicho grupo. Pero vemos cómo principalmente se queda viendo las fotos de ella junto a Rex, cosa que nos hace interpretar que ella sigue extrañando esos momentos y que quizá aún siente algo por él. En esta escena debemos prestar mucha atención a los detalles. Primero vemos cómo ella toma algunas fotografías que parece que se quiere llevar de recuerdo, principalmente fotos de Rex y de ella junto a él. Y esto parece decirnos que lo extraña y aún no lo supera. Pero pronto vemos como unas explosiones suenan afuera del cuartel. Eve va a ver qué sucede, pero solo eran fuegos artificiales lanzados por Rex en un intento de ganarse su perdón y una segunda oportunidad. Pero Eve, como la mujer madura que es, lo rechaza sin necesidad de caer en la ira, es decir, sin necesidad de ofenderlo o maltratarlo. Esto no sirve como disculpa, Rex. Suerte con tu nuevo equipo, Rex. Y es justo aquí donde les digo que vale la pena prestar atención a los detalles, porque Eve se marcha no solo de la vista de Rex, sino que del cuartel, sin ir a buscar las fotos que en un principio quería llevarse y había tomado. Esto significa que ese sentimiento de nostalgia y de extrañarlo, si bien no se ha ido, sí ya es mucho menos que hace unos segundos antes. Por eso ya no siente ese deseo o necesidad de llevarse las fotografías ni siquiera como recuerdo. Esto demuestra que en esta escena, Eve no solo hablaba con Rex, sino que también consigo misma y cómo se autoconvenció de lo que realmente sentía por él. Ya no era la misma intensidad de cariño o siquiera el sentimiento de extrañarlo. Solo necesitaba ese momento de hablarlo con él para aclarar sus ideas. Así que aquí podemos decir que oficialmente ella lo había superado. Y si este momento no hubiera sido lo suficiente emocional para ella, tan solo unos segundos después vemos cómo ella busca a Mark. Va hasta su casa, a su habitación. Esto significa que, desde ya, Eve empieza a sentir algo por Mark, o siquiera lo ve como alguien especial en su vida. Porque créanme, no hay nada que te haga sentir más especial que ser esa persona que busca a alguien más cuando todo su mundo se viene abajo y necesita consuelo. Pero tristemente, llega justo en el momento donde ve a Mark en una situación intensa y bastante pasional con Amber, es decir, con alguien más. Bien por ti, Mark. Y aquí, a pesar de que ella dice que se alegra por él, la verdad es que sus facciones dicen todo lo contrario. Y es que seamos honestos, todos aquí somos capaces de notar por el infierno que está pasando esta pobre.
no tiene amigos, la relación con sus padres es mala, su pareja le rompió el corazón siendo el infiel, y el único muchacho en su vida que parece ser diferente y que siente que puede ser su lugar seguro en cuanto a consuelo y que le escuche, ya está con alguien más. Si nos ponemos en los zapatos de Eve, esto es realmente doloroso, porque no solo se siente sola, está sola realmente. Y lo peor de todo es que no puede hacer nada para poder cambiar eso. En el capítulo 4 de esta misma primera temporada, Eve solo aparece una vez, pero es un momento sumamente importante para entenderla, ya que esta, al hablar con Mark, se le ve realmente afectada por lo que está pasando, e incluso llega a confesar que no sabe qué hacer con su vida. Por mucho que me encantaría ayudar con tu crisis tan especial, tengo mi propia basura con la que lidiar. ¿Tema de Rex? No solo se trata de Rex, Mark, es todo. Son mis padres y la escuela y la universidad y... No estoy segura si ser superhéroe es lo que quiero hacer ahora. Entonces, ¿qué más harías? No sé, ese es el problema. Esto nos expone cómo Eve realmente está pasando por un momento muy difícil en su vida. Tanto que hasta la ha hecho cuestionarse su motivación, deseo y sueño principal desde que es una niña. Es decir, hacer algo importante. En el capítulo 5 de esta misma temporada, vemos como Eve discute con sus padres solo porque esta no les avisó que terminó con Rex. Pero lo peor de todo esto es que el padre, que ya empieza a parecer más una mala persona que alguien con ideales erróneos, le dice que lo perdone. Sí, tal y como lo escucharon. Obvio, esto está muy mal, porque el padre le dice: todos los hombres cometen errores. No tengo por qué decirles cuando termino con alguien. Y digo, única razón por la que acepté que fueras un superhéroe fue porque Rex estaba ahí para cuidar de ti. Tu padre se refiere a que confiábamos mucho en él y nos daba seguridad que te mantuviera a salvo. Les digo que Rex me engañó. Perdónalo. ¿Qué? Todos los hombres cometen errores. No seas una... Pero esto no es ni siquiera un argumento, ya que la infidelidad no es un error, es una decisión. Porque el error es algo que hacemos involuntariamente, algo que nunca tuvimos la intención de hacer, es decir, algo que no es nuestra culpa cometer. Justamente por eso se llama error, porque es algo inesperado y no planeado. Por otro lado, la infidelidad sí que requiere planeación, el tomar decisiones, el ocultarlo. Cosas que lejos están de ser cometidas involuntariamente o sin querer, sino que es todo lo contrario. Requiere que la persona voluntariamente decida cometer dicho acto. Por eso recuerden siempre bien esto: el ser infiel no es un error, es una decisión. Y a como mucho, una decisión equivocada. Pero eso nunca ha sido, es o será un error. Más adelante tenemos una escena donde Eve vuelve a hablar con Mark y prácticamente expresa su deseo de salir de la casa de sus padres debido a los conflictos que lleva viviendo con ellos desde hace años. ¿Has leído sobre los chicos de 16 que echan de sus casas y desearías ser tú? Sí. No lo sé. Yo ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Mark. Y además de eso, podemos ver que a pesar de lo que siente, es capaz de no sentir nada de envidia e incluso ayuda a Mark con Amber. Y también cómo acepta la propuesta de Amber de hacer un acto de ayuda que parece pequeño y simple a comparación de salvar el mundo, pero que también es un acto que hace la diferencia en este planeta. Así es, me refiero al acto de caridad de ir a ayudar a darle comida a las personas pobres y sin hogar. ¿Te gustaría venir hoy? Necesitamos voluntarios. Me encantaría, pero... ¿Tienes un mundo que salvar? No, de hecho, ya no. Pues no hay excusas. Esto muestra el alma noble que tiene Eve, que es una superheroína hecha y derecha. Una persona de corazón puro que genuinamente busca hacer el bien a toda costa. Sin duda alguna, si algo deberíamos aprender de Eve, es su moral y ética tan íntegra que rige su vida. Esto lo vemos claramente cuando se sincera y defiende a Mark ante Amber, después de que este no haya podido llegar debido a tremenda madreada que le pegaron. Sé lo duro que es amar a alguien y que no te corresponda, pero Mark te adora, Amber. Estaría aquí si pudiera. En el capítulo 6 de la primera temporada, vemos como Eve, además de haber defendido muy bien a Mark, le pegó tremenda asistencia a lo Kevin De Bruyne, inventándose una muy buena excusa para hacerlo quedar muy bien ante Amber.
Amber. Yo te cubrí. Le dije que te arrolló un autobús. Por cómo te ves, será súper creíble. No, mi amor, ese no, mi amor, no. Y un par de escenas después, tenemos una escena muy importante en el desarrollo de Eve, ya que esta le expresa a Mark cómo haber participado en esa obra de caridad en el comedor social le abrió los ojos. Se dio cuenta que puede hacer más ayudando directamente a la gente que luchando contra supervillanos o grandes amenazas. Está bien, yo ni siquiera iré a la universidad. ¿Qué? ¿Sacas mejores calificaciones que yo? Cuando estaba en el centro comunitario con Amber, todo tuvo sentido. Puedo regar desiertos, llevar comida a los hambrientos. Ya sabes, hacer una diferencia real. Esto nos expone cómo Eve no es una superheroína que busca fama, dinero o gloria. Cómo ha salido de esa crisis existencial que anteriormente vimos hace un par de capítulos atrás, donde no sabía qué hacer con su vida. Y cómo está volviendo a tomar la dirección que siempre quiso desde niña en su vida. Es decir, hacer algo que importe. Y esto es un gran mensaje que nos enseña que la verdadera grandeza de hacer un acto que realmente influya en el mundo va más allá de luchar contra invasiones alienígenas o con supervillanos, sino que en pequeños actos sinceros y genuinos de ayudar a otros, darles un techo y una comida a los pobres, rescatar a personas en riesgo, colaborar en la limpieza de nuestro planeta, o hasta un acto tan simple como depositar la basura en su lugar. Estos actos, por más simples que parezcan, si todos los humanos los tuvieran como objetivo y sobre todo como una responsabilidad en sus vidas, seguramente este planeta sería un lugar mucho mejor. Luego, como ya viene siendo costumbre en la vida de Eve, que parece tener solo los géneros de drama y acción, ella tiene una vez más una discusión con su padre, el cual, a pesar de su terrible forma de explicar su punto, vemos que genuinamente se preocupa por ella y cómo realmente quiere lo mejor para su vida. Esto lo vemos reflejado cuando su padre hace algo totalmente ofensivo y que la hace sentir mal. Me estoy refiriendo cuando le dice: el peor día de mi vida fue cuando obtuviste tus poderes. Pero él dice eso porque realmente no quería que su hija tuviera que vivir con los riesgos de ser una superhéroe, sino que una vida segura y normal. No permitiré que arruines tu vida por esa mierda hippie de encontrarte a ti misma. ¿Quieres un nuevo inicio? Renuncia a la basura de superhéroes. Terminarás muerta. El peor día de mi vida fue cuando obtuviste tus poderes. Wow, eso dolió mucho más de lo que imaginaba. Solo quiero lo mejor para ti. Una vida normal. Eso es lo mejor para ti, papá, pero no para mí. Pero Eve es consciente de que lo que quiere su padre para ella, a pesar de que tenga buenas intenciones, es solo una proyección de lo que él quiso, no porque realmente entienda que quiere su hija o que tiene valor para ella. Por eso Eve toma la decisión de irse sin miedo a empezar de cero y aún estando peleada con su padre. Y aquí una vez más tenemos ese error de crianza más común de lo que se cree. Dicho error consiste en que los padres se proyectan en sus hijos, los ven como una segunda oportunidad de lo que no lograron en sus propias vidas. Esto desemboca en conflictos donde los padres aconsejan o hasta llegan al punto de ordenarle a sus hijos que tomen X o Y decisión para lograr o evitar A o B cosa que consideran bien o mal para sus vidas. Ojo, aclaro, esto no debemos confundirlo con los consejos que nos dan nuestros padres desde la experiencia de haber vivido más tiempo que nosotros y conocer mejor el mundo. Esos consejos no son el problema. Al contrario, debemos escucharlos y aprender de ellos. A los que me refiero son a esos consejos o hasta órdenes de padres dirigiendo la vida de sus hijos sin respetar lo que ellos genuinamente desean. Claro, la instrucción nunca estará de más, pero siempre debemos guardar ese equilibrio de no invadir la libertad de los hijos. Regresando a la serie, vemos cómo Eve construye su nuevo hogar en una casa del árbol, cómo ve en las noticias los problemas que atormentan el mundo y cómo toma la decisión de crea el mundo donde quieres vivir. Crea el mundo en el que quieres vivir. En el inicio del capítulo 7, vemos como Eve ya ha empezado a actuar y ayudar a gente por todo el mundo, quienes le agradecen en redes sociales por todo lo que ha hecho.
Luego vemos como Eve ayuda a Mark consolándolo por su situación de desamor con Amber. Pero también vemos como con carácter hace entrar en razón a Mark cuando éste empieza a tener una visión pesimista de su vida y su desempeño como superhéroe. Entiendo que te sientas mal porque Amber terminó contigo, pero te sentirás peor si te quedas aquí sin hacer nada cuando podrías salvar vidas. Lo dudo. Bueno, pues yo sí iré. Esto demuestra cómo Eve, a pesar de que todo vaya mal con ella y su vida, siempre ha estado segura de actuar por hacer lo correcto. Eso, damas y caballeros, es tener diligencia y la moral bien puesta. En el resto del episodio, las pequeñas apariciones y participaciones de Eve es su reacción ante el conflicto de Omni-Man, Mark y Cecil. En el capítulo 8 de la primera temporada, la participación de Eve es poca. Después de todo, durante este capítulo fue donde vimos la batalla final entre Omni-Man y Mark. Pero si algo podemos rescatar, es ver cómo se preocupa genuina y realmente por la situación de Mark. Hola, William. Hola, Eve. ¿Has sabido algo de Mark? Nada desde la pelea con su papá en las noticias. Ay, pendejo. Un momento, ¿tú sabías que es Invincible? ¿Tú crees que esté bien? No lo sé. Y también podemos apreciar una amena interacción entre ella y los amigos de Mark, quienes empiezan a formar parte de su círculo social también. Cada vez podemos notar que Eve no está realmente sola. Cada vez hay más personas que se preocupan y buscan compartir su vida con ella. Ya saben lo de Mark y Omni-Man, así que pueden saber sobre mí. Bueno, soy Atomif. ¿Qué? ¿Puedes hacer dobles de ti misma? ¡No! ¡Ese es Duplicate! Yo soy la Rosa. Ah, claro. Por supuesto. En el primer capítulo de la segunda temporada, tenemos un momento especial entre Eve y Mark, donde ella vuelve a ser la voz de la razón que lo aconseja y consuela. Hola, extraño. Aparte de eso, la vida en el bosque es buena. Quizás algo solitaria, pero no está mal. Se supone que ahora debes contarme cómo te sientes. ¿Cuándo saliste a volar por última vez? Como Invincible. Tú no eres tu papá, Mark. Todos lo sabemos. El mundo entero lo sabe. Todos menos Cecil. Prueba que se equivoca. Esto expone cómo Eve es más que solo una superheroína. Es una buena persona que busca ayudar hasta cuando no tiene el traje puesto. Ella rescata a las personas con y sin el traje. Pero sobre todo, es una excelente persona, que no solo cambia la materia inerte, sino que también ayuda a cambiar y mejorar a las personas que le importan y quiere. En el capítulo 2 de la segunda temporada, vemos como Eve está presente en su acto de graduación, lo cual significa que empieza una nueva etapa en su vida. Posteriormente vemos como Eve sigue estando retirada de ser el concepto tradicional de lo que ser un superhéroe significa, y que sigue dedicándose a ayudar directamente a la gente con sus problemas más humanos y mundanos. Pero si algo es interesante en el desarrollo de Eve en este episodio, es el nuevo conflicto que exponen, el cual consiste en que la vida es más compleja de lo que creemos, que no es un cuento de hadas ni de Disney donde todo se resume a ayudar y hacer lo correcto. No, también hay que saber cómo ayudar, cuándo, dónde, a quiénes, etc. Porque si solo resumimos todo a ayudar y hacer lo correcto, adivinen qué, ni aún así haríamos de este lugar un lugar mejor, sino que todo lo contrario, podríamos hasta hacer algo contraproducente. Esto lo vemos cuando Eve decide actuar reconstruyendo infraestructura dañada por la batalla de Mark y su padre, y también lugares los cuales han sido olvidados por el gobierno. ¡Listo! Les ahorré el trabajo. ¿Eh? Vemos cómo tiene el agrado y la aprobación de la gente, cómo también ejemplifican en una ciudadana y su hija esa acción de recriminar y criticar esas cosas que todos tenemos por concepto cuando hablamos del gobierno, la burocracia, la lentitud del Estado, el nepotismo, privilegios, etc. Métase sus reglas por atrás. Y si fuera por los burócratas, dormiríamos en un gimnasio escolar hasta el día del trabajo. Ya era hora de que alguien dejara atrás el papeleo e hiciera algo útil. ¿Sabes cuánto le he rogado a la ciudad que limpien ese desastre? 6
años. Pero si no eres amigo de alguien con poder, no pasará. Pero ya desde acá, ya se nos empieza a exponer los riesgos del no saber ayudar. Porque como dije antes, no basta con ayudar y ya, sino que debemos saber cómo hacerlo. Esto lo empezamos a ver cuando la trabajadora de la obra de construcción le recrimina a Eve su actuar al decirle que cómo sabe que lo que hizo cumple con las normas. ¿Qué diablos crees que haces? Le diste tremendo susto a todo mi equipo. Solo intento ayudar. ¿Cómo sé que cumple las reglas? Este tema justamente lo seguimos viendo después, otra vez, en una discusión con su padre, donde se nos muestra cómo el padre de Eve le reclama el cómo las acciones de la gente superpoderosa que destruyen, aunque sea con la motivación de salvar el mundo o a una ciudad, termina afectando a las personas promedio de clase media y trabajadora. Créeme, tesoro, todo está bien. No te escuchas bien, mamá. Las cosas han sido complicadas económicamente, pero estamos bien. En serio, hija. Sabes que puedo ayudar. Samantha. Listo. Deja todo como estaba, antes de que tu padre vuelva. ¿Por qué traes una camiseta de Burger Mart? ¿Qué hay de la mueblería? Hasta que tu gente convirtió el corporativo de Chicago en escombros. ¿Por qué no me habían dicho nada? No hace falta que ganes el salario mínimo. Puedo darles a mamá y a ti todo lo que quieran. Toma, oro de 24 quilates. Puedes venderla. Yo no quiero eso. ¿No estás entendiendo? Déjala como estaba. Volveré en unos días para ver cómo están. Y por favor, haz que papá venda esto. Adiós. Eve obviamente intenta ayudar, pero su padre se rehúsa, validándose en un punto de vista que Eve no termina de entender, y que a nosotros de espectadores también nos deja pensando en que si Eve es capaz de convertir lo que sea en lo que sea, ¿por qué sus padres no sacan ventaja o beneficio de esto? Pues la respuesta se deja clara en varias escenas después en, pues sí, adivinaron, otra discusión más entre Eve y su padre, donde éste expresa lo que les he venido diciendo, porque le dice, a su manera, que las reglas se aplican para todos, hasta para ella que tiene superpoderes, que si no sabe ayudar, sus poderes no la vuelven una heroína, sino que en una amenaza. Todo esto mientras le muestra las noticias de la prensa de cómo lo que había construido anteriormente terminó derrumbándose y de milagro nadie falleció. ¿Por qué hiciste eso? Supera esa actitud estúpida de ser el hombre de la casa. Intento ayudar. ¿En serio? ¿Cómo ayudaste en Chicago? Los cimientos eran inestables. Por eso la ciudad no construyó nada ahí. Es un milagro que nadie muriera. Eso es lo que pasa cuando crees que las reglas son para gente patética y normal. Tus poderes no te vuelven una heroína, solo te vuelven peligrosa. Tengo que irme. Como podrán ver, pues sí, es totalmente criticable el cómo le dijo las cosas a Eve, pero el gordo boomer escupió puros factos. Y es que sí, Eve se equivocó al decir que él rechazaba su ayuda por orgullo. Él rechazaba esa ayuda porque no estaba haciendo la manera correcta de ayudar. Porque ¿se imaginan qué mensaje le estaría enseñando a Eve si hubiera aceptado esa ayuda? Eve seguramente hubiera ido con los pobres a darles dinero u oro creado por ella, pensando que los sacaría de pobres. Pero no, solo hubiese provocado inflación, es decir, que las cosas fueran cada vez más caras y que el dinero y el oro valieran cada vez menos. Andaría por ahí regalando comida, afectando a la economía de empresarios y hasta de pequeños negociantes, porque estaría regalando el pescado, mas no enseñando a pescar. Hubiera dejado desempleados a cientos o hasta miles de trabajadores de construcción y albañiles, debido a que ella seguiría haciendo el trabajo de ellos más rápido y gratis. No veremos más de Atom Eve hasta el capítulo 4 de esta segunda temporada, donde su participación es muy poca. Pero acá podemos ver que se le ve aún muy afectada por las consecuencias de las acciones que cometió, tanto que ni siquiera es capaz de hablar del tema con Amber y William. ¿Te sientes bien? Sí, estoy muy bien. ¿Segura estás bien? Es que fue una semana larga. Y también podemos ver cómo decide quedarse en el antiguo cuartel del Teen Team, donde Kill Cannon llega a querer robar. Pero para su mala suerte, Eve no se encuentra de buen humor, por lo tanto, aprovecha esta situación para desahogarse golpeando algo. Debiste empacar mejor tus cosas, robot. Kill Cannon, elegiste la peor noche para entrar aquí a robar. Fue una semana dura.
Así que devuelve eso que es de robot y no te daré una puta paliza. ¿Tenemos un trato? Muy mala decisión, cabrón. Pero vemos cómo esta mala decisión de deseo irresponsable de desahogo, en lugar de buscar ir a terapia, desemboca en un daño grave a terceros, cosa que, como si ya no fuera suficiente, también afecta anímica y psicológicamente a Eve. Disparos, disparos y más disparos. Supongo que si el brazo es un cañón, solo dispones de un ataque. Ay, ¿cuál es el problema? ¿Ya te cansaste? De pie. ¡Levántate! No hemos terminado. No estoy ni cerca de terminar. ¡Mierda! Ya te cansaste. ¡Ayuda! ¿Están vivos? Por favor, tienen que salvarlos. Al final del capítulo tal parece que Eve reflexiona, reconsidera su actuar, y al final se le ve visitando a sus padres en su hogar. En el capítulo 5 tenemos un momento emotivo donde vemos que Eve ha vuelto a casa de sus padres y cómo se siente frustrada al ser muy consciente de lo errado de su actuar últimamente. En este momento, Rex la hace entrar en razón, sí, lo cual hasta a mí me sorprende. Pero esto significa que Eve es especial e importante para muchos, cómo los ha marcado en sus vidas y cómo todos cometemos errores. Pero seguramente hemos hecho más cosas buenas que errores cometidos. Por eso no debemos tirar la toalla o dejar de buscar el hacer lo correcto. ¿Viste lo que hice en Chicago? El parque destrozado. Me equivoqué. Pudo haber muchos heridos. Luego me desquité con Kill Cannon y entonces sí hubo heridos. Quiero ayudar y lo único que hago es causar más problemas. Mis padres tenían razón. ¿Quién demonios me creo? Cagarla es de humanos. Shakespeare lo dijo. Todos la han cagado al menos una vez. Solo haz las cuentas, sí. Has hecho tanto bien en el mundo que me vuela la cabeza. Y si algo vale la pena mencionar acá, es como Eve es un ejemplo de resiliencia. Porque ¿se recuerdan cómo en el capítulo precuela a Eve se le veía muy afectada por haber perdido a esas personas que terminó descubriendo que eran su verdadera familia? Pues ella ahora dice, ya no pienso mucho en ellos. A lo que Rex responde, porque lo superaste. Estabas muy triste por haberlos perdido. Ya casi no pienso en ellos. Porque fuiste capaz de superarlo. Salvaste a más personas de las que crees. Con cada acto, hiciste que este mundo asqueroso fuera un poco mejor. Esta conversación hace que Eve aclare sus ideas y decida regresar a salvar vidas y luchar en esa búsqueda constante de hacer el bien. Y es por eso que digo que Eve es el mayor ejemplo de resiliencia de todos los personajes de Invincible. Perdió a su familia biológica, a su única amiga de la infancia. Es juzgada y tiene una mala relación con sus padres desde niña. Le fueron infiel. Una persona a quien creía una amiga la traicionó. E intentó ayudar directamente a la humanidad y fracasó. Pero aún con todo eso, ella no se detuvo, no se rindió. Siguió aprendiendo y siguió adelante. Eso, amigos míos, eso es ser resiliente. Ah, por cierto, Rex menciona que la pareja a la que metió en problemas Eve, pero logró rescatar después, se encuentran estables y estarán bien. Así que chill, no se preocupen. Más adelante en el episodio, tenemos más acción de cómo Eve carrea la partida en varias ocasiones en la batalla contra los Equids. Pero la acción seguiría hasta el capítulo 6 de la segunda temporada, donde Eve, si bien fue de ayuda fundamental para el equipo, sí termina siendo controlada por los Equids en un momento. Pero al final, ella junto a Mark y los guardianes que fueron a la misión, salen victoriosos. Y tenemos un momento lindo entre ella y Mark, cuando este, con unas excelentes maniobras de vuelo, se deshace de las naves espaciales de los marcianos que los perseguían. Y reconoce que logró hacer eso porque aprendió con la mejor. ¿Por dónde puedo salir? Increíble. Ya sabes, entrené con la mejor, ¿no es cierto? Sin duda alguna, una escena linda que empieza a mostrar la química entre estos dos polluelos.
Y hablando de momentos emocionales, ¿cómo omitir su reacción al ver a Rex en un quirófano después de casi morir por enfrentarse a la Liga Lagarto? Seguidamente también vemos como a pesar de su pasado con Rex, aún le guarda cierto grado de aprecio y cariño. Por eso se toma la molestia de ir a visitarlo y llevarle revistas que tanto le gustan. Pero notamos cómo al enterarse, gracias a Rex, que Mark terminó con Amber, le sorprende y le intriga, lo cual denota su interés por Mark. Me encontré a Mark. Sí, ya lo sé. Lo suyo con Amber se fue al... Alto, ¿eso qué significa? Un par de escenas después, vemos como Eve recibe una propuesta de Cecil para unirse a los Guardianes del Globo, pero esta rechaza, dejándonos claro que ella no quiere ser ese concepto tradicional de superhéroe. Qué bonita decoración, Eve. Cecil. Quería agradecerte, personalmente, por ayudarnos con la situación de los Sequits. Vuelvo a ofrecerte estar con los Guardianes. ¿Qué dices? ¿Vuelves al equipo? Sabes, sigo averiguando en qué clase de heroína quiero convertirme y esa no es la clase de persona que necesitas en los Guardianes. Pero sabes dónde encontrarme si vuelves a necesitar ayuda. Literalmente aquí expone cómo aún se encuentra en una búsqueda y exploración interna sobre qué tipo de heroína quiere ser. Y finalmente, como última participación en el capítulo, vemos cómo aconseja a Amber en su relación con Mark, a pesar de que ella parece sentir algo por Mark. Si eso no es un acto noble, no sé qué más puede serlo. Solo he salido con un chico. Rex fue mi primer novio, de verdad. Sé que es triste y vergonzoso admitirlo en voz alta. Y fue bueno por un tiempo, hasta que finalmente me harté de que me engañara cada vez que salía de la torre. Lo que me dolió fue que me mintiera. Me hizo sentir que estaba loca cuando empecé a descubrir todo y eso fue horrible. ¿Por qué estás hablando conmigo cuando deberías estar hablando con ella? En el capítulo 7 de esta segunda temporada, la participación de Eve vuelve a ser muy poca. Básicamente se limita a aparecer en una escena donde se está madreando a Kill Cannon. Y al final, no sé cuál de las cosas sucede más, que Eve se madrea a Kill Cannon o que Eve se pelee con su papá. En el capítulo 8 tenemos una escena muy emotiva, pero no de la Eve que conocemos. No nuestra Eve, sino que de una Eve de otra línea temporal donde Mark, después de eliminar a Armstrong Levy, jamás regresó a su hogar. Y esta Eve le confiesa a Mark lo que todos nosotros desde hace tiempo veníamos sospechando y notando. Y es que Eve siente algo por Mark. Ama a Mark. Mark, espera. Te amo, Mark. Te he amado por mucho tiempo y cuando desapareciste estaba desolada. Yo debí habértelo dicho. Eve, yo... No me digas. Díselo a ella. Dile que la amas. O dile que no la amas. Solo dile algo para que pueda seguir adelante con su vida. Y finalmente, para terminar el episodio y la temporada, tenemos un momento muy emotivo donde Eve una vez más consuela a Mark. Pero Eve le dice algo que no podemos dejar pasar y debemos mencionar. Le dice, no mereces vivir esto. Y esto porque Eve, después de haber pasado por tanto, después de tantos eventos malos y tristes en su vida, se ve reflejada en la vida de Mark también, ya que al igual que ella, ha pasado por traiciones, mentiras, engaños, la pérdida de seres amados y el vivir eventos traumáticos por haber sido impulsivos. Al recapitular y pensar en todo esto, definitivamente la escena se ve y se siente diferente. Se siente más significativa, más importante, más humana. ¡Ay, por Dios, Mark! Pero ¿cómo estás tú? Pero sabes que estoy aquí para ti. Si necesitas un hombro, yo, pues tengo dos. Lo siento, Mark. No te mereces esto. No mereces vivir esto. En cuanto a la última temporada estrenada, empezamos viendo a Eve en una interacción con Mark, donde notamos su interés en regresar a los estudios, pero sobre todo, cómo acepta que su padre, a pesar de su pésimo carácter, dominio de la ira y manera de decir las cosas, tenía razón. ¿Vas a ir a la universidad? Sí,
Entendí que mi papá tenía razón. No soy arquitecta ni ingeniera. Digo, mire este lugar. Apenas se mantiene en pie, así que me inscribí a clases de medio tiempo. Empiezo el lunes. Esto si bien no sorprende a nadie, porque Eve es uno de los personajes más maduros de toda la serie y no teme en reconocer y admitir sus errores, sí se siente bien el saber que sus padres han mejorado su situación económica, y que ella se está dedicando a estudiar acerca de arquitectura y construcción, justamente para direccionar y usar de mejor manera sus poderes, ya que justamente el no saber o no tener esos conocimientos la hizo actuar irresponsablemente y poner en riesgo la vida de muchas personas. Es decir, se está dedicando justamente a mejorar esa área en la cual se equivocó. Posteriormente tenemos una situación incómoda donde ella recibe la oferta de salir por parte de Mark, y si bien todo empieza bien lindo, pronto todo después se va al carajo, porque Mark le confiesa que la motivación de hacer esto de invitarla a salir fue porque habló con su versión de otra línea temporal, la cual le confesó que ella lo amaba. Esto obviamente Eve se lo toma a mal. Después de todo, esa versión del futuro no es ella realmente. Ay, qué bueno, es que no quería hacerte esperar más tiempo. ¿Hacerme esperar? Si tú me invitaste a mí. ¿Recuerdas a la otra tú de la que te hablé? Me dijo que siempre me amó. Me dijo que debería invitarte a salir o... Dices que solo me estás invitando a salir porque la otra yo, que no soy yo, te dijo lo miserable que ella era. Eso no es... ¿Sentías algo por mí antes de conocerla? Por supuesto. ¿O solo estás aquí porque sientes lástima por mí? Aquí vemos expuesto un tema bastante interesante, y es cuando Eve explícitamente dice, la otra yo que no soy yo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues Eve aquí expone que esa versión del futuro, si bien sí es ella misma si lo vemos desde el lado biológico, es decir, su ADN concuerda al 100% porque son exactamente la misma persona. Pero por el lado psicológico y de personalidad, no, al contrario, podrían ser muy diferentes. Y esto porque lo que hace que una persona modifique, cambie, mejore o hasta empeore rasgos de su personalidad es por medio de las circunstancias y situaciones por las que ha pasado durante toda su vida. Esto en cierta parte ha sido explicado por el dilema del barco de Teseo. Ese dilema que dice que si el barco de Teseo, cada vez que regresaba de la batalla o de un viaje, se le quitaban las piezas originales con las cuales fue construido para reemplazarlas por nuevas piezas y llega a un punto donde al final ya todas las piezas originales con las cuales fue construido ya fueron reemplazadas por nuevas, ¿podemos decir que nos estamos refiriendo al mismo barco? Pues desde el lado más científico, esta paradoja se ve en que nuestras células mueren y son reemplazadas por nuevas todos los días. Fijo, ya llegamos a un punto en donde ya ninguna de nuestras células es la original con la que nacimos. Entonces, ¿podemos decir que seguimos siendo los mismos? Y del lado psicológico pues también, como dije antes, según las experiencias y circunstancias que vivamos con el paso del tiempo, pues nuestros rasgos de personalidad irán cambiando. Así que, ¿realmente somos la misma persona que hace años? ¿O es más, la misma hace tan solo un año atrás? Pues la respuesta a este dilema es que no, el barco ya no es el mismo, es uno totalmente nuevo aunque comparta nombre. Y nosotros tampoco somos la misma persona que incluso un par de semanas atrás. Esto porque conforme el tiempo, vivimos cosas que nos hacen cambiar en cuanto a pensar y actuar de manera muy diferente en comparación con versiones nuestras del pasado. El cambio es un factor constante y fundamental de nuestra existencia. Por eso yo siempre digo, ¿no me ves desde hace mucho tiempo? Perdona, déjame volverme a presentar, porque a quien conociste en aquel entonces, poco o nada tiene que ver conmigo. Soy una persona totalmente diferente. Esto lo vemos en cómo nuestra Eve, como su versión del futuro, sienten algo por Mark, pero una de ellas, la Eve que conocemos, aún tiene muy presente a Mark en su vida y está muy lejos de verse afectada en cuanto a una dependencia emocional del que hubiera pasado entre ella y Mark si le hubiera dicho lo que siente. A diferencia de su versión futura que sí perdió a Mark, que ya no forma parte de su vida, y tal parece que lleva años sin poder interactuar con él o siquiera poder verlo. Posteriormente en el episodio, tenemos la batalla final entre Eve y Mark contra el Dr. Sismic, el cual dice uno de los mejores chistes de toda la serie, seguidamente de una tremenda chairada. Sí son mis viejos amigos, diversidad forzada y estereotipo de género. Pero cada vez me detenían fascistas superpoderosos luchando por mantener andando su máquina capitalista.
Si bien la pelea es dura y casi pierden, Eve junto a los demás salen victoriosos gracias a la ayuda e intervención de Cecil, por lo cual el moralista de Mark se molesta, ya que la intervención de Cecil fue enviar a una persona y experimentos de otra persona que no son pues muy cristianos que se diga. Esto hace que Mark actúe de manera impulsiva, pero justamente aquí vemos como Eve actúa de manera más madura que él y busca calmarlo y aconsejarlo. Básicamente, vemos que ella sigue siendo esa voz de la razón en los momentos difíciles. Aún no sabemos todo lo que pasó. No necesito saber nada más para entender que esto está mal. Mark, espera. En el capítulo 2 de esta última temporada estrenada, tenemos un momento bastante emotivo de cómo Eve consuela a Mark después de todo su desmadre con Cecil. No entiendo por qué hizo lo que hizo. Te conozco. Tú no lastimas a otros y puedes evitarlo. Rex te ha provocado por años y aún no lo lanzas al espacio. Cecil solo quería provocarte. Estás mucho mejor sin él. Gracias. Pero pronto vuelven a tocar el tema de la propuesta de Mark y lo que le dijo de su versión del futuro. Y vemos cómo a Eve le molesta mucho que una versión del futuro de ella haya terminado así por algo que no pasó y que no lo haya podido superar. Sé que todo está raro entre nosotros ahora. De lo que hablamos antes, lo que dije. Fue humillante para mí. O sea, que mi yo del futuro tiene casi 40 años y sigue destrozada por algo que nunca pasó 2 décadas antes. ¿Así es como voy a terminar? Y vemos cómo a pesar de que Mark le confiesa sus sentimientos, Eve es una joven bastante madura en su manera de pensar y le dice que enamorarse no es suficiente y que solo le puede ofrecer su ayuda y consuelo como una amiga. Cuando te conocí, creí que eras increíble, de inmediato. Pero salías con Rex. Lo que sentía por ti, te juro que no desapareció. Enamorarse no es suficiente, Mark. Sabes que es más que eso. No lo sé. Ese es el problema. Necesito pensarlo. Y tú también. Siempre te apoyaré, Mark. Tal vez eso sea suficiente por ahora. Pero luego de tener una linda escena de Eve en su día a día en la universidad, tenemos una escena emocional de Eve junto a Mark de nuevo, donde Mark le suelta tremenda cursilería a Eve. Pero ¿cómo juzgarlo? Lo que siente por ella es real, lo cual Eve llega a entender, dando vida a una de las mejores escenas de toda la serie de Invincible. Sé que crees que ser amigos o apoyarme o lo que sea basta por ahora, pero no basta. Cuando estaba en el suelo, con ese sonido taladrándome la cabeza, la única cosa en la que pensaba eras tú. Que lo que siento por ti no es un crush juvenil, es real, siempre ha sido real. Si no quieres salir conmigo o si no te interesa, yo no puedo hacer nada. Pero si sientes por mí la mitad de lo que yo siento por ti, hay que intentarlo. Ok. Entonces, ¿ya andamos o qué? ¡Hacelo! ¡Por Dios, hacelo, pruebas! ¡Hacelo, pruebas, tiro! ¡Gol! En el capítulo siguiente tenemos un momento ameno y maduro entre Eve y Amber, donde ambas se ponen al día y aclaran de una manera muy madura que no hay ningún tipo de rencor o problema entre ellas ahora que Eve sale con Mark. Creo que debería decirte algo. Estás saliendo con él. No pasa nada. En verdad me alegro por ambos. No quería echar a perder nuestra amistad. Siempre quise saber si terminarían juntos cuando rompimos. Todos lo veían venir menos nosotros, ¿no? Posteriormente, vemos que Eve va a visitar a su viejo equipo. Y cuando le ofrecen quedarse cuando quiera, y Rex hasta le ofrece regresar al grupo, Eve menciona que regresará con sus padres, a lo cual Rex le hace una broma de mal gusto. ¿Y recuerdan cómo dije que se grabaran muy bien en su cabeza el cómo Mark se refirió a Rex en el capítulo 3 de la temporada 1 cuando se entera que engañó a Eve? No quería decirlo mientras salías con él, pero es un pendejazo. Pues bueno, se los dije porque quiero que vean cómo le responde Eve a Rex. ¿Quieres estar más cerca de Mark, cierto? Por lo visto sigue siendo un pendejazo. Aquí vemos cómo Eve empieza a tomar palabras del vocabulario de Mark y exponer abiertamente cómo ya piensa igual que él sobre varias cosas.
Y créanme, si algo se siente súper lindo y hermoso en esta vida, es que tu pareja tome cosas de ti para agregarlas a su vida y viceversa. Que cuente chistes que le has contado, y que hasta comparta memes que has hecho o le has mostrado. Así que sí, este momento es apenas un detalle que se puede pasar por alto, pero si le prestamos atención, es algo graciosamente lindo. Posteriormente, tenemos una vez más una escena de interacción de Eve con sus padres, pero para sorpresa de todos nosotros, esta vez no es una pelea o discusión, es una conversación entre ella y sus padres, y cómo llegan a un acuerdo con respecto a su relación de familia. Sé que mis poderes los ponen incómodos, pero son parte de mí y siempre lo serán. Si ustedes aceptan que su hija tiene poderes, yo aceptaré que no quieren que los use en la casa, porque los amo a ambos. Y yo sé que también los dos me aman, pero tienen que aceptarme por quien soy. No usaré mis poderes en la casa, y ustedes no me harán sentir mal por ser quien soy. Ay, cielito, claro que te aceptamos. Ella es tu hija. De acuerdo, trato hecho. Y si bien su madre se ve mucho más abierta a este acuerdo y su padre a regañadientes lo acepta, sí es bonito ver que la relación de Eve y sus padres no está perdida o destruida. Seguidamente, tenemos otras dos escenas hermosas de, una vez más, Eve siendo esa persona que comprende las responsabilidades de Mark, que lo escucha, pero que sobre todo lo aconseja y lo guía cuando no tiene claras sus ideas. Tú te ves algo cansado. ¿Cómo te sientes? No creo poder hacer esto. Mark, aún no lo entiendes. Los que nos apoyamos en ti, también queremos que te apoyes en nosotros. No estás solo. Lo siento mucho, no puedo creer que llegara tarde a nuestra primera cita. Mark, ambos sabemos cómo es esto. ¿En serio? Sí, en serio. Soy muy afortunado. Ya lo sé. Te olvidas de tu mamá, hizo un muy buen trabajo contigo. Tú perdiste a tu papá, pero ella perdió a su esposo. ¿No se merece tener a alguien en su vida? ¿Qué haría yo sin ti? Seguirías buscando el monte Rushmore. Por esto creo que Eve junto a Mark nos dan una gran lección y ejemplo de cómo llevar una relación de pareja. Porque esto, damas y caballeros, es un ejemplo perfecto de que es una relación de pareja sana. Cero toxicidad, cero celos, cero revisadas de celular, solo diálogos de su día a día, intercambio de ideas, aprender del otro, afecto y cariño mutuo y sobre todo, apoyo y consuelo incondicional entre ellos. Eso es la definición más pura de amor. En el capítulo 4 de esta tercera y última temporada estrenada, vemos cómo Eve tiene una cita con Mark y expone cómo se siente extraño el que la cita no sea extraña. Creí que esto sería raro, pero lo extraño es que... ¿No es extraño? Exactamente. Esto expone cómo ellos se complementan y se comprenden muy bien. Después de todo, ambos tienen las mismas responsabilidades y no tienen problema de ser completamente honestos y sinceros sobre sus problemas y dilemas que les aquejan día con día. Tal parece que Eve finalmente ha encontrado quién es el compañero ideal de vida con quien compartirla. Y si creen que esto es hermoso, aún no han visto nada, porque más adelante cuando Mark se ve afectado por haber desvivido a Immortal del futuro, Eve lo vuelve a consolar y ser su voz de la razón. Eve, ¿soy una buena persona? Claro que lo eres. ¿Recuerdas que dijimos que esa versión mía del futuro no era yo? Pues esa versión tuya del futuro tampoco eras tú. Lo que haya pasado no era nuestro futuro. Sé que esto no lo resuelve, pero lo superaremos. Juntos. Pero sobre todo, tenemos una escena bella de ellos dos viajando por el mundo, compartiendo ese valioso tiempo juntos, y con música de Joji de fondo. Nada, señores, son literalmente mis padres, la pareja perfecta, el tipo de relación que todos soñamos con tener. Te amo. Yo también te amo. Y finalmente terminamos la participación de Eve en este episodio en una última escena donde ella y Mark pues hacen eso que las personas que se quieren mucho hacen. Mark,
¿Por qué cerraste la puerta? No estoy vestido. Ya se fue. ¿Quién habló? Este episodio considero que es de los más especiales, porque es lindo ver cómo una mujer tan sufrida como Eve por fin parece estar disfrutando de una muy buena racha de buenos momentos y haber encontrado a alguien que realmente la valora. Parece que al fin la vida le empieza a sonreír y tratarla como realmente se lo merece. El capítulo 5 lo empezamos con una escena bastante graciosa entre la interacción de la familia de Mark con Eve, debido a ese momento incómodo provocado por Oliver al soplar la verdad. Tú baja y yo tocaré la puerta, ¿ok? Te veo en un momento. Qué raro. ¿Quién tocará tan temprano? Hola, pasaba por el vecindario y pensé en venir a saludarlos. ¿Por qué te saliste por la ventana de Mark si ibas a volver a... ¡Auch! ¿Dormiste bien anoche? Mark no durmió nada. Tuvieron una pijamada. Hicieron mucho ruido jugando y me despertaron. Es que vimos una película. No sabía que se escuchaba tan fuerte. ¡Auch! A continuación, vemos que debido a esa intención de Eve y Mark de mudarse y vivir juntos, a Eve se le ocurre una idea de emprendimiento para ganar dinero, por lo cual ambos terminan creando Invincible Inc. Ahora solo tenemos que ver cómo pagarlo. Tal vez puedo buscar un empleo de medio tiempo o algo. Un superhéroe a su disposición, disponible y listo para encargarse de cualquier problema con supervillanos. Imagine tener a alguien de ese calibre a un mensaje de distancia las 24 horas. Nos llamamos Inc. Nah. ¿Hay algo que esta mujer no haga bien? Es la absoluta cabra. Seguidamente, tenemos más participación de Eve acompañando a Mark a buscar a su hermanito cuando éste se escapa con sus amigos, también aconsejándolo sobre qué hacer con respecto a una situación que involucra a Titan, y ayudando a Mark en la batalla en prisión contra el chino que se convierte en un dragón mágico ancestral. Y aunque cree haber capturado a Multiple, la verdad es que este la logra engañar y se escapa. ¡Que ni siquiera se te ocurra! Pero lo importante acá es que la vemos una vez más consolando y aconsejando a Mark después de sentirse manipulado y usado por Titan. ¿Qué más podías hacer? No podías dejar que Titan sacara a Multiple de prisión. Hubiera sido peor no hacer nada. Ese dragón pudo matar a todos. Además, Multiple sigue encerrado y la alcaide cree que hicimos un buen trabajo. También hay una escena que considero muy importante, porque nos muestran cómo hasta estando en una relación sana, también saben cuándo meter el freno, el no irse ciegamente a máxima velocidad como gorda en tobogán. Esto lo vemos cuando Eve expone que siente que van muy rápido, cosa que aunque la relación es perfecta, siempre es bueno evitar. Siempre hay que tomar las cosas con calma, porque mientras más apresurado se haga algo o se tomen decisiones, más aumentamos las probabilidades de equivocarnos. Tal vez deberíamos... ¿No mudarnos por ahora? No tienes que explicarlo. Lo entiendo. Yo siento que las cosas han avanzado algo rápido. Me gustaría ir más lento. Oye, también lo entiendo. En el capítulo 6 vemos a Eve ayudando a Mark a entrenar y preparar a su hermanito, no solo físicamente, sino que también colaborando en la educación y enseñanza de este último. También podemos ver momentos amenos de Eve compartiendo su día a día con la madre de Mark, quien cada día parece quererla cada vez más y más. Y como ya sabemos por lo que Eve ha pasado, pues ver pequeños momentos así nos pone muy feliz por ella. Pero lo importante de este episodio es ver cómo en el segundo ataque de Scott, Eve decide cubrir a Mark y demuestra ser superior a Scott no solo por su nivel de poder, sino que también en cuanto a estrategia e intelecto, ya que rápidamente deduce que Scott se hace más fuerte con cada golpe que recibe. Por lo tanto, lo detiene sometiéndolo y no con combate. Necesitas ayuda, no una pelea. Y ya noté que te fortaleces cuando te golpeo. Ustedes encárguense ahora. Pero sobre todo, la escena más conmovedora de Eve en este episodio es casi al final cuando consuela a Mark,
y este le dice que nada de esto lo pudo haber hecho sin ella, volviéndonos a repetir esa lección de saber elegir a nuestras parejas, ya que el tener pareja va más allá de una persona atractiva con la cual queremos tener placer o que nos haga sentir deseados y amados, sino que una persona con la que valga la pena compartir nuestra vida, problemas, aflicciones, que nos ayude a ser mejor, a luchar, a darnos luz en momentos donde no tenemos nada claro. Porque ese hecho de complementarse, ayudarse entre sí para crecer, mejorar y así juntos construir un hogar y un lugar seguro, es el verdadero propósito de una relación de pareja, ya que tal y como dice Eve, es por eso que estamos juntos. Toma, por si quisieras dejarlas. Sin ti no pude haber hecho esto. Es por eso que estamos juntos. Cada vez nos acercamos más al final de esta última temporada estrenada, y en este penúltimo episodio, en el capítulo 7 de la tercera temporada, si bien empezamos con un momento gracioso de Eve junto a Mark cuando ésta se percata que tienen más en común de lo que ella pensaba. ¿Por qué no quieres que conozca a tus papás? Solo voy a tu casa cuando no están y volviste a cancelar la cena con ellos. Ya sabes que mis papás son problemáticos. ¿Y si estamos juntos? No creo que tengas idea realmente de lo terrible que son. ¿Crees que no sé de padres terribles? Ok, buen punto. Después todo se va al carajo con la invasión de versiones malvadas de Mark que vienen de otras dimensiones, donde Eve, al querer ayudar a Mark en el combate, termina gravemente herida por uno de estos. Obviamente debido a esto, Eve termina estando fuera de combate por el resto del episodio. Pero no se preocupen, veremos más de Eve en el último capítulo. Y no solo veremos más, sino que lo mejor de ella hasta la fecha. En el capítulo 8, en el capítulo final de la tercera y última temporada estrenada, vemos como Eve despierta en el hospital después de quedar muy mal herida en su última batalla. Pero a pesar de estar nerfeada con una pierna rota, ella sin dudarlo decide ir en ayuda de Mark, quien está siendo madreado por Conquest. ¿Papá? Iré por la enfermera. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Dónde está Mark? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Qué es eso? ¡Pobre Mark! Tengo que ayudarlo. Por favor, aún no puedes caminar. ¿A ti te parece que tengo que caminar, imbécil? Y además de eso, se le planta con carácter a Cecil, diciéndole el facto de que ella tiene el poder más útil y capaz de darle batalla a un Viltrumita tan fuerte, y que siendo objetivos, no tiene otra opción. Es Viltrumita, Eve, el más fuerte que hemos visto. Puedo reordenar la materia, Cecil. Tal vez sea la única persona en el mundo que pueda detenerlo. Y Mark está allá afuera, solo. No me pidas que te envíe. No tienes otra opción. Seguidamente de esto, tenemos una escena de acción donde Eve épicamente es capaz de darle combate a Conquest, demostrando así cómo es de los personajes más poderosos de toda la serie. ¡Aléjate de él, animal! Aumenté la densidad del aire. ¡Ya te estás cansando! Lo que me cansó fueron tus pendejadas. Aunque lamentablemente la vuelven a nerfear, ya que el brazo metálico de Conquest no es materia viva. Por lo tanto, Eve podría modificarlo o convertirlo en cualquier otra cosa inofensiva o desintegrarlo fácilmente. Pero no, resulta que a Eve no se le ocurre. Pero esto es más por los guionistas que por la propia Eve, porque todos sabemos que, en la realidad, a Eve sí se le hubiera ocurrido hacer eso. Regresando al combate, lamentablemente Eve, si bien es muy poderosa, Conquest logra derrotarla en batalla. Prácticamente la destroza y provoca su fallecimiento. Sí, en esta escena es donde nuestros corazones se rompen y nuestras lágrimas empiezan a salir, porque vemos como uno de los personajes más resiliente, valiente y que nunca se rindió, cae en batalla derrotada.
justamente cuando pensábamos que su vida empezaba a tener un maravilloso propósito. La escena es desgarradora, horrible de ver. Eve yace en los brazos de Mark dando sus últimos suspiros de vida. Vemos cómo entre las lágrimas de sus ojos su vida se escapa, cómo agoniza y sufre lentamente hasta finalmente fallecer. No puedo hacer esto sin ti. No puedo vivir sin ti. Por favor. Resiste. Por favor, por favor, por favor. No, alto. Pero entonces, mientras Mark es consumido por la ira y la adrenalina y se encuentra peleando una vez más con Conquest, el verdadero poder de Atom Eve despierta. La vemos una vez más como la vimos en aquel episodio precuela. Sus ojos brillan, su cuerpo se transforma, rayos en forma de estructura atómica aparecen, y una aura rosa invade todo el lugar. Consecuentemente, cuando Conquest estaba casi por acabar con Mark ahorcándolo, Eve lanza un ataque de energía superpoderoso que daña grave y letalmente a Conquest, salvando no solo la vida de Mark, sino que recuperando su cuerpo y también debilitando significativamente al oponente, lo cual permite que Mark pueda tomar ventaja y acabar con él finalmente. Para calma de todos, logramos ver cómo ambos yacen cansados y heridos, pero victoriosos de tan brutal enfrentamiento. Eve. Mark. ¿Estás viva? Tú también. Te amo. Yo te amo también. Posteriormente, vemos cómo Eve se encuentra bien y cómo le cuenta a Mark la verdad de sus poderes y cómo ya antes le había sucedido esto, lo cual hace referencia a lo que vimos en el episodio precuela, pero también le explica sobre su bloqueo y cómo en momentos de suma emergencia y estresantes, ella es capaz de suprimirlo para modificar y controlar la materia en general, hasta la orgánica, la materia viva. Recuerdo todo. Recuerdo que moriste. Pues no morí, pero sí estuve a punto. Obtuve mis poderes estando en el vientre de mi madre, pero me pusieron bloqueos mentales para limitar lo que podía hacer. Solo por eso no puedo cambiar materia sensible. Pero cuando algo realmente traumático sucede, se cancelan esos bloqueos y puedo usar mis poderes sin ninguna limitante. Ya pasó una vez y quería decírtelo, pero no encontraba el momento correcto. Casi morir fue lo suficientemente estresante para permitirme reconstruir todo mi cuerpo. Hubiera muerto sin ti. Yo también. Aquí finalmente entendemos que Eve es capaz de suprimir este bloqueo únicamente en situaciones lo suficientemente estresantes donde su vida está en riesgo. Eso explica por qué en el episodio precuela la vimos también en ese estado. Porque vimos como ella, al ver perder a toda su familia real y apenas haber convivido con ellos, y encima siendo un acto perpetrado justo en su cara, frente a ella, pues le generó de igual manera el nivel de estrés suficiente para poder suprimir su bloqueo. Posteriormente, las escenas emotivas no se detienen, y vemos como Eve tiene un momento emocional al recordar a Rex en su funeral, y también como este, a pesar de haber sido como era, Eve lo seguía queriendo y guardándolo en un lugar especial en sus recuerdos. Rexplode fue mi primer todo, lo bueno y lo malo. Él... Perdón. Y esto se deja muy en claro en la escena siguiente donde Eve reconoce explícitamente cómo ella se dio cuenta que él había cambiado mucho. Y en medio de esta escena tan sentimental, Mark sonríe, lo cual sorprende de mala manera a Eve, pero esto es porque Eve hace muy feliz a Mark, porque él pensó que la había perdido, pero ella sigue viva y sigue siendo parte de su vida.
y vemos como Eve y Mark tienen un momento hermoso donde están felices porque ambos, a pesar de todo, a pesar de tanto conflicto, problemas, batallas, pérdidas y hasta casi morir, aún se tienen el uno al otro. ¿Por qué estás sonriendo? Perdón, es que creí que te había perdido. Y no puedo dejar de pensar en cómo a pesar de todo tú estás aquí y a salvo y... Y como participación final de Eve en esta serie hasta la fecha, vemos como antes de tener relaciones con Mark, le ayuda quitándole su traje con sus poderes, debido a que este se encuentra muy mal herido como para poder hacerlo por sí mismo. Pero vemos como unos segundos después, el traje se derrite dejando un rastro de un líquido de colores. Esto va a ser extraño. Creo que jamás me acostumbraré a eso. Esto nos deja sospechando algo malo, porque esto significa que los poderes de Eve no están funcionando correctamente. Pero, ¿por qué? ¿Acaso los está perdiendo? ¿Es algún efecto secundario por haber suprimido su bloqueo temporalmente? ¿Qué le está pasando? Pues bueno, como yo ya leí el cómic, ya sé qué está pasando, pero como este canal es de animación y no de cómics, pues ya no diré nada para evitar spoilers. Pero no se preocupen, seguramente veremos esto en la próxima temporada, a la cual les prometo que también les haré sus respectivos análisis por personajes. Pero bueno, regresando a Atom Eve, ¿qué podemos aprender de este maravilloso personaje? Pues de Atom Eve me quiero quedar con dos lecciones que considero como las principales que nos enseñan algo para nuestra vida. La primera la vemos desde su capítulo precuela, y es el tener el valor para cambiar las cosas, pero también aprender a aceptar aquellas que no podemos cambiar. Y sobre todo, tener la sabiduría necesaria para entender la diferencia entre estas. Y es que no por nada, esta lección nos la da una joven superpoderosa, capaz de modificar y controlar la materia, hasta la mismísima materia viva cuando ésta rompe su bloqueo. Pero sin embargo, hasta para ella es imposible cambiar la realidad. Porque ella conoce bien sus límites. A lo largo de varias etapas de su vida y desarrollo, vimos cómo le costó trabajo entenderlo. Cómo pensaba que sus poderes le permitirían hacer lo que fuera sin límite alguno. Creía que era la manera correcta de ayudar. Pero pronto se dio cuenta que la vida es compleja, llena de infinitos factores y circunstancias. Que no es solo actuar en lo que creemos correcto, también es aprender, estudiar, saber cómo ayudar. Pero sobre todo, que aún con todo eso, por más que nos esforcemos y demos todo de nosotros y usemos todas nuestras capacidades y hasta recursos, hay cosas en nuestras vidas que se escapan de nuestra potestad, que lamentablemente no podemos hacer nada para cambiarlas, y que justamente por eso debemos aprender a aceptarlas. Y esto aborda muchas áreas de nuestras vidas, que si tienes tendencia a ser gordo, delgado, o si eres bajito, alto, blanco, negro, moreno, que si no te gusta el color de tu cabello u ojos, que si no vives donde quieres, que si no estudias lo que querías o no trabajas de lo que amas, que si un desastre natural llegó y se llevó muchas cosas o hasta personas a quienes amabas, que si una enfermedad te atacó a ti o a alguien que te importa, o si hasta un ser querido o amado falleció, o incluso este te abandonó. Si todo eso que te atormenta se escapa de tus decisiones y voluntad, debes aprender a vivir con ello. Sí, por más duro y triste que suene, pero de eso se trata la vida. Algunas cosas no van a cambiar, y debemos aceptarlas y superarlas, y si no las podemos superar, pues toca que aprender a vivir con ellas. Porque después de todo, ese es el sentido de seguir vivo y seguir avanzando. A aprender a movernos y jugar con las cartas que nos da la vida, a no vivir lamentándonos porque la vida no es como queremos, sino que luchar por cambiarla todos los días, y esas cosas que no podemos cambiar, pues bienvenidas sean. Porque si te preocupas y te das cuenta que cierto problema o circunstancia sí tiene solución y se puede cambiar, entonces ¿qué te preocupa? Y si por otro lado te das cuenta que cierto dilema no tiene solución y no lo puedes cambiar, entonces ¿por qué te preocupa también? La vida nunca será como queremos, y qué bueno que la vida no es fácil, porque justamente lo fácil es aburrido. La gracia y el deseo de vivir está en las dificultades, porque los retos son los que nos hacen querer salir adelante, cambiar las cosas y mejorar como personas. Y justamente eso nos lleva a la siguiente lección que nos da Atom Eve, la resiliencia.
Sí, esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente, estado o situación adversos. Esa capacidad para recuperar el estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que se somete un ser vivo. Porque a lo largo de la serie hemos visto cómo a pesar de tantos problemas y dificultades, incluso después de perder a su madre biológica en sus brazos sin siquiera haberla conocido, perder a sus hermanos que sufrieron por años, al científico que la creó y cuidó desde lejos, que sus padres adoptivos no la acepten y no la sepan criar, que la hayan traicionado, que queriendo ayudar haya fracasado, que se le recuerde constantemente sus errores, arriesgar la vida y terminar casi siempre malherida, Samantha Eve Wilkins siempre sigue adelante, no se rinde, sigue aprendiendo, sigue mejorando, se vuelve a equivocar, incluso puede llegar a pensar en tirar la toalla, pero jamás se rinde. Porque sí, Eve con sus poderes puede transformar muchas cosas a su estado inicial después de un grave daño o hasta destrucción, pero lo que mejor sabe transformar, a pesar que no ha sido fácil, es a ella misma. Eso aprendí de Samantha Eve Wilkins, de Atom Eve, que en esta vida habrá muchos problemas, dificultades y circunstancias, que debo ser valiente para enfrentarlas e intentar cambiarlas, pero si se escapan de mis posibilidades, debo superar o sobrellevar, a adaptarme a los cambios o provocarlos, pero sobre todo que las circunstancias me afectan, mas no me definen. Que por más dura y difícil que sea la situación, no puedo rendirme, no puedo tirar la toalla, porque allá afuera hay gente que me ama y me necesita. Debo aprender a volver a levantarme sin importar qué. Que sí, puede que vuelva a equivocarme y fracasar, pero justo debo aprovechar eso para aprender, para mejorar, para crecer. Así que termino este video diciéndote que, si Atom Eve existiera, te diría que no puede asegurarte que lograrás cambiar las cosas, pero que sin importar el resultado, sí te aseguraría que te arrepentirías si no eras resiliente y ni siquiera lo intentas. Al final, es muy hermoso ver cómo un personaje, tan poderoso y que puede modificar o transformar lo que sea, nos enseñe justamente a ser resilientes en nuestras derrotas y a aceptar las cosas tal y como son. Sin duda alguna, la mejor transformación de Eve hemos sido nosotros quienes aprendimos de ella.